Imagina encontrarte solo en el lugar más peligroso del mundo. Sin madre. Sin familia. Sin nadie que te conozca ni te proteja. Ahora imagina que la única criatura que se detiene a mirarte es tu mayor depredador. Esta es una historia que va a sacudirte por dentro. Una historia que muchos no creerán hasta verla con sus propios ojos. En las inmensas llanuras del África, donde el sol golpea sin piedad y la vida se aferra a cada segundo con uñas y dientes, sucedió algo que nadie esperaba. Algo que desafió todas las reglas de la naturaleza. Algo que, honestamente, nos hace preguntarnos qué significa realmente amar. Todo comenzó con un disparo. Uno solo. Pero fue suficiente para romper para siempre el mundo de una pequeña criatura. Una madre gorila cayó entre los pastizales dorados, víctima de cazadores furtivos que no tuvieron compasión ni por ella ni por su cría. Junto a su cuerpo sin vida, un bebé gorila de apenas unos meses de edad lanzaba al aire los gritos más desgarradores que esa sabana había escuchado. Era tan pequeño, tan frágil, que parecía imposible que pudiera sobrevivir ni siquiera unas pocas horas. Se apretujaba contra la tierra seca, temblando, con los ojos llenos de lágrimas buscando algo que ya no estaba. Buscando a su mamá. El silencio que siguió fue devastador. A unos pocos metros de ahí, entre la maleza espesa, una leona seguía el rastro de su próxima presa. Sus sentidos, afinados por años de caza en terrenos hostiles, la guiaron hacia aquel sonido extraño. No era el llanto de ningún animal que ella conociera. Era diferente. Desesperado. Ella avanzó con pasos lentos, silenciosos, casi fantasmales, hasta que sus ojos dorados encontraron al pequeño gorila tirado en el suelo, solo, sin nadie que lo defendiera. Y entonces pasó algo que nadie puede explicar del todo con palabras. En lugar de atacar, la leona se detuvo. Sus instintos de cazadora, tan poderosos, tan grabados en su naturaleza, se detuvieron en seco. Se quedó observando al pequeño durante un largo momento. Y luego, con una delicadeza que uno no esperaría jamás de una depredadora, lo tomó entre sus fauces, exactamente como lo habría hecho con uno de sus propios cachorros, y lo cargó con suavidad hasta un lugar seguro. Ese fue el momento en que comenzó una historia que el mundo jamás olvidaría. Desde ese instante, la leona se convirtió en la única protección de aquel bebé gorila. Lo calentaba con su cuerpo durante las noches frías. Compartía lo poco que lograba cazar, a pesar de que ella misma enfrentaba la dureza de sobrevivir sola. Lo lamía, lo cuidaba, lo vigilaba. Y el pequeño gorila, que al principio temblaba de miedo, poco a poco fue encontrando en ella algo que nunca pensó que volvería a sentir: seguridad. Calor. Amor. La imagen de ese bebé gorila acurrucado entre las patas de la leona, con la cabeza apoyada sobre su lomo, era algo que ningún fotógrafo hubiera podido inventar. Era real. Era un milagro al natural. Pero la naturaleza no regala nada gratis. El resto de la manada de leones pronto notó algo extraño. Un olor diferente en el cuerpo de su compañera. Gruñidos de desconfianza comenzaron a llenar el aire. Las miradas se volvieron hostiles. Algunos se acercaron amenazantes, mostrando los dientes, intentando alejar a la leona de aquel ser tan diferente a ellos. Para el resto de la manada, esto no tenía sentido. Rompía el orden. Violaba las reglas. Pero la leona no se movió. Frente a la posibilidad de perder a su familia, de quedarse sola, de ser rechazada por los suyos, eligió quedarse con el pequeño gorila. Lo puso por delante de todo lo demás. Y eso, ese sacrificio silencioso, es quizás la parte más poderosa de esta historia. Porque elegir a alguien aunque te cueste todo, eso no es instinto. Eso es algo mucho más grande. Los días que siguieron fueron de una dificultad enorme. Expulsada en la práctica de su grupo, la leona tenía que cazar sola, alimentar a dos con el resultado de sus propias cacerías y enfrentarse a hienas y otras amenazas sin el respaldo de la manada. Las cicatrices nuevas en su cuerpo eran la evidencia muda de sus batallas diarias. Y sin embargo, nunca abandonó al pequeño. El bebé gorila, por su parte, fue creciendo a su lado.
Aprendió a leer las señales de su madre adoptiva, cuando esconderse, cuando quedarse quieto, cuando era seguro moverse. Aprendió que el amor no tiene una sola forma. Que puede venir de donde menos se espera. Que una familia no siempre nace de la sangre, sino del tiempo compartido, del cuidado constante, del abrazo que llega cuando más se necesita. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por alguien que amas? ¿Cuánto vale para ti proteger a quien depende de ti, aunque el mundo entero esté en tu contra? Si esta historia te está moviendo por dentro, compártela ahora mismo con alguien que necesite escucharla. A veces una historia es exactamente lo que una persona necesita para recordar que el amor todavía existe en este mundo. Los meses pasaron. La leona y el pequeño gorila continuaron su vida juntos, enfrentando cada amanecer como lo que eran, una familia improbable, pero real. Hubo sequías que pusieron a prueba su resistencia. Lluvias torrenciales que los obligaron a buscar refugio. Momentos en que el hambre apretaba y el peligro rondaba demasiado cerca. Pero cada noche, el pequeño gorila dormía pegado a su madre leona, y cada mañana, ambos despertaban juntos. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Un guardabosques joven llamado Alejandro llevaba años patrullando esa región. Había visto de todo en su trabajo, tragedias, milagros, la belleza brutal de la naturaleza en su estado más puro. Pero lo que encontró ese día mientras recorría los pastizales en su vehículo lo dejó sin aliento. La leona apareció caminando despacio hacia él. Sin gruñidos. Sin postura de amenaza. Con una calma que no era normal en un animal salvaje frente a un humano. Y delante de ella, caminando con pequeños pasos inseguros, iba el gorila bebé. La leona se detuvo justo frente al vehículo de Alejandro. Colocó al pequeño gorila entre ella y el guardabosques. Y luego lo miró. No con furia. No con miedo. Lo miró con algo que Alejandro describió después como la mirada más profunda y triste que había visto en su vida. Como si le estuviera diciendo, sin palabras, sin sonidos, yo ya no puedo darle lo que necesita. Cuídalo tú. Y luego se dio la vuelta. Y desapareció entre los pastizales sin mirar atrás ni una sola vez. Alejandro tardó varios minutos en poder moverse. Tenía los ojos llenos de lágrimas. En ese acto tan simple, tan silencioso, había comprendido algo que ningún libro le había enseñado, que el amor verdadero, a veces, significa soltar. Significa poner el bienestar del otro por encima del propio dolor. Significa decir adiós aunque te destroce por dentro, porque es lo mejor para quien amas. Eso no lo hace cualquier ser humano. Pero lo hizo una leona. Alejandro recogió al pequeño gorila entre sus brazos. Temblaba, pero sus ojos brillaban con algo nuevo. Algo que parecía esperanza. Lo llevó al santuario de vida silvestre más cercano, y desde ese día, se convirtió en su cuidador principal. No como una obligación, sino como un honor, como un tributo a ese amor imposible que acababa de presenciar. Le puso un nombre, Kibo. En suajili, significa esperanza. Y Kibo creció. Creció sano, fuerte, rodeado de cuidados y de personas que entendían el regalo que habían recibido. Su historia se convirtió en un símbolo. No solo de la capacidad de los animales para sorprendernos, sino de algo mucho más universal, la idea de que la compasión no tiene especie. Que el amor no necesita explicación. Que en el corazón de la naturaleza más salvaje puede nacer la ternura más pura. Esta historia, la de la leona, el bebé gorila y el guardabosques, nos deja con una pregunta que vale la pena hacerse: ¿qué tan seguido dejamos que el miedo, los prejuicios o las reglas nos impidan amar a quien lo necesita? ¿Cuántas veces miramos hacia otro lado porque proteger a alguien nos costaría demasiado? La leona no hizo ninguna de esas cosas. Sin lenguaje. Sin razonamiento complejo. Solo actuó desde algo profundo, algo que quizás nosotros, con toda nuestra inteligencia, a veces olvidamos: que el amor es un acto. No una idea. No una intención. Un acto concreto, diario, costoso, hermoso. La naturaleza nos enseña, si estamos dispuestos a aprender. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu comentario aquí abajo.
Cuéntanos qué fue lo que más te impactó, o comparte alguna historia de amor y sacrificio que tú hayas vivido o conocido. Cada historia merece ser contada. Y no olvides compartir este video con alguien que necesite recordar que el amor todavía puede hacer cosas extraordinarias en este mundo. Dale like si crees que más personas deberían escuchar esto, y suscríbete para seguir encontrando historias que nos recuerdan lo que de verdad importa. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.